Nuestra edición de hoy, la recuperación de la confitería El Molino, un edificio histórico de la ciudad de Buenos Aires. La Noche de los Museos 2019. Viví el arte de construir en la UOCRA. Desde mediados de 2018, un equipo técnico integrado por trabajadores de la construcción, arquitectos y restauradores trabaja en la puesta en valor del tradicional edificio Art Nouveau de la esquina de Callao y Rivadavia, frente al Congreso de la Nación. La confitería El Molino cerró definitivamente en 1997 y desde entonces sufrió un continuo deterioro. Para evitar que la desidia y el abandono terminaran por destruirla, 20 años más tarde fue expropiada por el Estado Nacional y pasó a manos del Congreso. Allí se sancionó una ley que estableció los términos para la recuperación y posterior uso público del inmueble. Y se creó una comisión bicameral que se hizo cargo de administrarlo. Finalmente, a través de un convenio con el Ministerio del Interior e Infraestructura de la Nación y con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la ciudad, se trazó un plan de obra para recuperar la confitería, los salones del primer piso y la imponente fachada de un edificio centenario y único, testigo de la historia política y cultural porteña. A partir de la ley de expropiación, el Estado Nacional ordena avanzar con la toma de posesión del edificio. Finalmente, en el año 2018, tal como lo prevé la ley, el Poder Ejecutivo termina el proceso expropiatorio y traslada la propiedad del edificio al Congreso de la Nación. Así es que el 2 de julio del 2018 hacemos ingreso al edificio, para decirlo en términos gráficos que la gente entienda, recibimos la llave del edificio, a pesar de que no había llave y había que entrar con moladora y cortando candado. Imagínate que entrar sin luz implicó entrar a la luz de los celulares o de una linterna, caminando despacito porque el piso estaba tapizado de vidrios, maderas, hierros, colchones, roedores, y encontramos serias dificultades. La primera cuestión, como digo, es que el edificio tenía 22 años de abandono. Entonces, ese proceso hizo que los primeros 3 meses aproximadamente fuera un proceso de limpieza del edificio, de recorrido y toma de posesión real del edificio. Es un edificio que tiene casi 8.000 metros cuadrados en su totalidad, por lo tanto, podemos decir que recién hacia finales del año 2018 pudimos tomar posesión real del edificio y avanzar sobre lo que es el proceso de restauración. Este es un edificio que es declarado Patrimonio Histórico Nacional, con lo cual tiene ciertos requisitos para su intervención. En esos meses, mientras hacíamos ese retiro y demás, los especialistas nuestros, fundamentalmente los arquitectos vinculados con el conocimiento de la recuperación patrimonial, diseñaron lo que nosotros llamamos un plan rector. El plan rector del edificio, que en función de lo que prevé la ley para lo que tiene que destinarse el edificio y en función de las características arquitectónicas históricas del edificio, establece un plan de intervención. A partir de ese diseño que se presentó en la comisión hacia fines del año pasado, empezamos con los distintos criterios de intervención. El primero de ellos está vinculado a la constitución de un equipo de restauradores patrimoniales. Son restauradores que están vinculados con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados de la Nación es quien ha financiado ese equipo. Y con ese equipo de restauradores empezamos justamente a hacer los cateos y las exploraciones sobre los distintos materiales históricos de manera de poder avanzar en la restauración. Por otro lado, como evidentemente no alcanza con ese tema exclusivamente de intervención artesanal, sino que hay ciertas tareas que son de una envergadura que excede lo artesanal y que tiene que ver con reconstrucciones muy profundas, por caso reconstrucciones que tienen que ver con las columnas de hierro, el recambio de perfilerías y de columnas, o la intervención que estamos haciendo sobre la fachada. Con la participación de la Cámara de Diputados de la Nación, que financió parte de alguna de esas obras, y con un convenio con el gobierno de la ciudad y de la Nación, logramos licitar 4
5 obras emblemáticas que tienen que ver con la cúpula, la fachada, la impermeabilización de las cubiertas, y por nuestra parte estamos haciendo la recuperación de los subsuelos y de los salones, sobre todo el salón del primer piso, que ya prácticamente está restaurado en su totalidad. El edificio es de 1916, tengamos en cuenta, que es contemporáneo del Congreso. Pero el edificio son 3 edificios. Cuando fue construido este edificio, originalmente la confitería del Molino estaba en Rodríguez Peña y Rivadavia. Con la ampliación de la avenida Rivadavia para terminar en el eje del Congreso en el año 1916, el dueño traslada la confitería hacia esta esquina, compra el solar de la esquina y construye la confitería en un edificio de 3 pisos, nada más. A posteriori, compra los linderos sobre Callao y sobre Rivadavia, construye el resto de la edificación y los envuelve con una única fachada. Con lo cual el edificio tiene distintos tipos de construcción. Una buena parte está construido con columnas de hierro, perfilería y bovedillas, y otra parte más moderna tiene algún agregado de hormigón cuando ya aparecía esta técnica. Entonces, buena parte de esa estructura de hierro, como vos decís, estaba sumergida en 3 metros de agua en el tercer subsuelo. Una de las dificultades que presentaba el edificio era tener en claro cuál era la calidad estructural del edificio para poder trabajar sobre las intervenciones globales, teniendo la tranquilidad de que el edificio no iba a sufrir ningún colapso en ninguna de sus partes. Así que, como el tercer subsuelo tenía 3 metros de agua y no podíamos detectar, no se había podido detectar desde mucho tiempo, en 20 años, cuál era el origen del agua, habiendo versiones de la más diversa. Algunos decían que era una napa que originalmente se usaban para hacer el pan dulce, esa agua. Otros decían que venía porque habían subido los niveles. Bueno, finalmente era una pérdida externa que hacía que se terminara llenando ahí, pero así era finalmente. Pero hasta tanto pudimos dilucidar eso para ver el estado de esas columnas que estaban sumergidas, columnas y dinteles que estaban sumergidas en esos 3 metros. Tuvimos la colaboración de un equipo de buzos tácticos que se sumergió en ese subsuelo, filmó, y a partir de esa filmación, con un equipo estructuralista, pudimos determinar el estado en el que estaba, apuntalar un par de dinteles que estaban complicados en ese momento y después dedicarnos a sacar el agua. Cuando terminamos de sacar el agua, pudimos trabajar sobre la consolidación de ese espacio, que implicó recambio de columnas, recambio de perfiles en una superficie muy importante. Como digo, trato de decir siempre, para que brille alguna de estas cosas que vemos acá arriba, hace unos cuantos meses que estamos trabajando abajo. La expectativa es que para fin de año estamos terminando prácticamente totalmente la consolidación estructural del edificio. Por tanto, lo que queda a partir de acá es el trabajo sobre los aspectos de restauro, básicamente, que tiene que ver con la confitería, con el salón. La UOCRA participó por segundo año consecutivo de una nueva edición de la Noche de los Museos, iniciativa impulsada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una numerosa y variada oferta cultural y recreativa de acceso gratuito. La propuesta de la UOCRA consistió en una muestra multifacética, atravesando la historia, el presente y el futuro de la industria de la construcción. Por intermedio de una muestra fotográfica sobre el mundo del trabajo, organizada por Construyendo Arte, ilusión óptica a través de anaforismos, una exposición inmersiva de imagen y sonido en cubo LED, el acceso a simuladores de manejo de maquinaria pesada, realidad virtual 360 en imágenes de obra, anaforismos temáticos y muchas propuestas más fueron parte de la muestra que se realizó en la sede central del gremio, que despertó el interés y la atracción de todos los visitantes que se acercaron a la UOCRA en una nueva edición de la Noche de los Museos.
Continuamos con la segunda parte del informe sobre el ambicioso plan de restauración de la confitería El Molino, un edificio que fue testigo de la vida política y cultural de la ciudad de Buenos Aires durante casi todo el siglo XX y que pasó a manos del Congreso de la Nación con el objetivo de devolverle su esplendor y abrirlo nuevamente al público. Este no es un edificio que está siendo repintado o que está siendo arreglado. El edificio está siendo restaurado, o sea, recuperado a su valor original. Todo ese proceso se hizo básicamente con un equipo que son aproximadamente 35 artesanos y restauradores que están divididos en 4 talleres fundamentales. Tenemos el taller de puesta en valor de maderas, metales, restauración edilicia y de vitrales. Los restauradores que trabajan en estos talleres tienen distintas profesiones, distintos oficios. Algunos vienen de la Universidad Nacional del Arte, que estudiaron la carrera de restauración propiamente, otros de Bellas Artes, y después hay gente de oficio que aprendió tareas de carpintería y demás, y de distintas escuelas de vitrales. La confitería tiene un total de 1.200 metros cuadrados de vitrales. Todo el vitral de la marquesina son 800 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, la restauración de vitrales en general siempre se parte del estado en el que encontramos los paños, digamos. Los vitrales, un vitral se denomina, digamos, a un conjunto, puede ser un solo paño, que es este caso, es un paño que conforman un vitral entero, pueden ser 1, 2, 3, en el caso de este vitral en particular son 117 paños. Entonces se va tomando en cuenta, digamos, las patologías generales del vitral en sí. Un vitral consiste básicamente es el tramado de varillas de plomo en forma de H que unen varias piezas de vidrio que después son soldadas y masilladas. Una vez que vemos, digamos, las condiciones que rodean ese vitral, en qué condiciones están los vidrios, en qué condiciones está el plomo, si se puede mantener estable o no, se lleva a cabo el criterio de restauración. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el tramado de plomo todavía está estable y tiene buen sostén, lo que se hace es hacer un remasillado, que es lo que está haciendo mi compañera, que eso le da casi el 70% de rigidez nuevamente a ese mismo vitral. Entonces se puede mantener la mayor cantidad de materialidad original. Ahora, si por ejemplo tenemos un vitral que se caen piezas, que se está cayendo, como es el caso por ejemplo de la marquesina, que son muchos metros cuadrados de vitral, en ese caso lamentablemente es muy poquito lo que se puede mantener original porque se fue perdiendo a lo largo de los años, cayendo piezas, el plomo se oxida, se va estirando, se cae y se pierde. Por suerte, en este caso, en el caso de la confitería, los vitrales están en bastante buen estado, sacando lo que es la marquesina. El interior no han tenido restauraciones anteriores, entonces, por suerte, en algunos casos se han mantenido muchas piezas originales, casi todas. Entonces, eso es algo muy positivo porque no tenemos que estar haciendo como una búsqueda histórica tan exhaustiva para recuperar imagen que se ha perdido, porque está. Es casi todo el 90% de los vitrales dentro del edificio son originales. En el caso de reponer piezas faltantes, siempre se hace si se tiene una imagen que amerite, digamos, que se vea fielmente la imagen que no está. Si nosotros no tenemos una documentación que nos avale para rehacer una pieza, no se hace. Se rellena visualmente la imagen como para que vos lo primero que veas no sea el hueco, un vacío, sino que complete la imagen, pero no algo que a mí se me ocurre, que yo creo que en esa pieza debe haber o cómo se pintó, porque no es lo mismo lo que yo creo o mi mano. Por ejemplo, si falta un rostro, por ejemplo, la confitería tiene todas imágenes de Don Quijote y hay un paño que le falta un rostro de un caballo. Si yo no tengo una imagen que me diga exactamente cómo era esa pieza para poder rehacerla, y yo no puedo, desde el criterio de restauración, rehacer una pieza de un rostro de un caballo como yo creo que es. Entonces, en ese caso, siempre si es reposición, tiene que estar avalado por la documentación fotográfica. Y si es escrita, mejor. En el caso de vitrales siempre es muy escueta la documentación, entonces en ese caso estamos como un poco siempre atados de manos, entonces siempre lo que se hace es la mínima intervención, siempre. Encontramos paredes que tenían 9 manos de pintura, y debajo de 9 manos de pintura encontramos estuco simil mármol. Pensábamos que era un paño de 2 metros cuadrados y llevamos decapados 200 metros cuadrados de pared, debajo de los cuales hay estuco simil mármol, que en algún caso está perfecto y en otro caso tiene algunos deterioros. En este año hicimos
la recuperación de unos 160 metros cuadrados de falso mármol, por ejemplo, la puesta en valor de unas 30 a 40 carpinterías de madera, algunas están en proceso, otras ya están finalizadas. En el taller de maderas iniciamos con la puesta en valor de las carpinterías de madera del salón anexo al salón principal. Se hizo un decapado de todos los barnices que estaban con oxidación y después se hizo la consolidación de las puertas, porque la estructura de algunas carpinterías estaba bastante dañada, algunas reposiciones y demás, y al mismo tiempo se fueron haciendo todos los retoques pictóricos en esas reposiciones. Como las carpinterías sufrieron varias modificaciones, por ejemplo, de colocarle herrajes que no eran los originales y demás, se van generando daños en la superficie de la madera o se van realizando perforaciones que no son coincidentes con los herrajes originales. Entonces se hace la reposición o bien se masilla o se repone con madera de la misma especie, con la veta en el mismo sentido, y luego se hace, para que quede armonioso, se hace la unión entre una pieza y la otra a mano con pincel. Es un trabajo muy, muy fino y los chicos lo fueron entrenando a lo largo del tiempo. Los mismos con los bronces. Buena parte de los bronces habían desaparecido, pero algunos habían quedado de testimonio. Entonces, a partir de los herrajes y de los bronces, lo que se hizo fue replicar esos bronces para poder reconstruir las puertas de roble de Laboña con la broncería original en sus picaportes, en sus fallevas, en sus bisagras y demás. Y por otro lado también trabajamos con la ornamentación de los frentes, por ejemplo, de ascensores en planta baja, en primer piso, que principalmente se trata de bronce. Hoy hay materiales que son bastante onerosos a la hora de reponer, básicamente lo que tiene que ver con la broncería, que hay una cantidad muy importante, las puertas de roble de Eslavonia, el piso, que lo van a ver también, se ha reconstruido el piso original que tenía, que era un piso de roble, y el piso que tiene superpuesto. Trabajamos en la puesta en valor de algunos de los solados de madera. Nosotros en el edificio tenemos principalmente solados de roble, pero en el primer piso el edificio sufrió una remodelación en la cual se aplicó un solado de Caldén sobre el original y se pegó con brea. Entonces, en algunos sectores fuimos realizando cateos para poder llegar al roble, y en otros sectores que no se había aplicado el Caldén estamos trabajando en la puesta en valor del solado de roble en sí. Básicamente lo que hicimos fue la remoción de la brea con un proceso químico y mecánico. La retiramos utilizando aguarrás en varias manos. Después utilizamos ácido oxálico al 3%, un ácido de origen vegetal, para poder limpiar la madera con mayor profundidad, y luego aplicamos agua oxigenada para llegar al tono que tenía originalmente el roble. Después se consolidó el piso, se realizaron algunas reposiciones, unas piezas que estaban muy dañadas, y luego se hizo todo el retoque cromático de esas reposiciones. Y por último colocamos una protección con cera microcristalina que es fácilmente reversible. Lo que sucedió en el primer piso es que el salón anexo, que ya estamos finalizando la restauración, se divide en 3 locales. Uno de estos locales se utilizaba como depósito, por ende no lo cubrieron con Caldén y quedó el roble original. Está bastante dañado, pero lo estamos recuperando igualmente. Ahora estamos trabajando en el retiro de las manchas de grasa que tenía el solado, haciendo una aplicación puntual de acetona para ir removiendo mancha por mancha, o aunque sea desdibujando el contorno de estas marcas. Y después, bueno, obviamente que se avanza con la restauración de una forma muy parecida a los solados que tenían brea. Al momento restauramos 3 luminarias originales. Algunas tenían procesos de corrosión muy avanzados, otras no, pero sí todas tenían unas 5 capas de pintura mínimo sobre los bronces, por ende se tuvo que retirar y en algunos casos volver a patinar y consolidar con barniz.
En otros casos teníamos algunas piezas faltantes del conjunto de la luminaria, por ende hicimos moldes y las replicamos en este caso utilizando resina. Una es un aplique que está en la confitería al ingreso, que tiene otros 16 apliques alrededor con caireles. Eso se desmontó por completo, se retiraron todos los caireles, se trabajó en la estructura metálica de la luminaria y se volvió a montar. Al mismo tiempo, esa luminaria tiene paños de vitral que trataron las chicas del taller de restauración de vitrales, las vitralistas. Tuvimos que desarmar por completo esos paños y volverlos a armar porque los plomos estaban con un estado de deterioro muy avanzado. Lo importante siempre de la restauración en general es el registro. Es como si se le hiciera un documento, un DNI al objeto. En este caso de vitrales o en el caso de molduras, siempre debe haber una documentación que avale lo que yo encontré y lo que hice. Porque quizás mi criterio de hoy no es el mismo que se va a tomar en 20 o 30 años. Entonces yo tengo que dejar asentado para las próximas restauraciones, si se van a hacer, qué hice, cómo lo encontré, qué criterio tomé y la intervención que realicé. Entonces en este caso se hace una fichita que vamos anotando en el estado en que se encontró el paño de vitral o el conjunto de vitrales, qué tipo de plomo tiene, el grosor de las alas, que también es muy importante, si tenía piezas fracturadas, cuántos faltantes había. Entonces se hace como todo un registro de cómo está, previo, antes de tocar nada. Se hace un registro fotográfico y demás. Se hace el diagrama, no sé si se llega, bueno, después se llega a ver, se hace un diagrama del dibujo de los plomos de cada paño y se anota todo. Una vez que yo ya anoté todo, cómo está y cómo lo encontré, se empieza a ver las patologías. ¿Qué patologías tiene? Suciedad, de dónde viene, sales y demás, porque también está muy en contacto con el contexto. Si yo tengo una filtración, tengo cierto tipo de sal arriba del vidrio que me genera cierta patología, se anota todo. Y entonces después, el próximo paso es la intervención, que también queda toda registrada. Yo anoto acá la intervención y después anoto todo. Se recambió tal tramo de plomo, se mantuvo porque estaba estable, no sé, se encontró tal patología, se toma muestra, el resultado es tal, todo queda acá. Y el criterio y posibles restauraciones a futuro. Esto fue Con Más Info.